titulado El destino final de Rusia. El destino final de Rusia. Actualmente existen tres naciones principales dentro del globo terráqueo, que son Estados Unidos, la China y Rusia. Y aparentemente son las tres naciones que ocupan la supremacía política, económica, filosófica de alguna manera y también militar en el mundo entero. Sin embargo, cuando analizamos estas naciones a la luz de la Biblia, tenemos que preguntarnos, ¿estas naciones formarán parte de alguna manera del gobierno final del anticristo profetizado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Qué nación es principalmente la que va a sobresalir en el gobierno final del anticristo? Bueno, cuando analizamos a Rusia nos damos cuenta que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los rusos tenían lo que se llama los zares, y Nicolás II fue el último en morir junto con su familia, asesinado por la famosa Revolución Rusa de principios del siglo XX. Posteriormente vino la Primera Guerra Mundial y entonces surgió un hombre llamado Nikolai Lenin con la Revolución Bolchevique, tratando de levantar al pueblo para que pudieran entrar realmente a una revolución social, a casi una guerra civil en contra de la burguesía, como Carlos Marx le llamó a la clase preponderante rica de Rusia. En aquel tiempo, desde luego, que no se llamaba Rusia, simplemente era más tarde formada por Lenin y por José Stalin, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, que en 1991, lo vamos a ver, después terminó la Guerra Fría, cayó completamente el bloque soviético. Entonces inicia la Revolución Bolchevique de 1917, dirigida por Lenin, y dura hasta mediados del siglo XX, cuando José Stalin entra en el poder, muere Lenin, y se convierte José Stalin en otro de los dictadores más terribles y crueles y sanguinarios de toda la historia humana. Más de 60, 70 millones de personas mueren durante el siglo XX gracias a esta ideología del comunismo, o que actualmente ya le han dado otra vuelta y le llaman el socialismo. Ya un poco menos agresiva el título, ¿verdad? Muy bien, entonces entramos a 1991, cuando termina la Guerra Fría, ya que Mikhail Gorbachev se dirige al Vaticano con Juan Pablo II, el Papa, para declarar abiertamente que Rusia o la Unión Soviética antigua había fracasado. Que habían fracasado porque habían sacado a Dios y porque además se habían aislado del mundo capitalista. Entonces Estados Unidos pues se creció, y el mundo occidental también, aunadamente, y comenzaron a propagar, pues ya no tenemos a Rusia, ya que Rusia había competido durante la Guerra Fría contra Estados Unidos desde 1950 hasta 1991, casi, ¿verdad?, 25 años que duró esta famosa Guerra Fría. Y Estados Unidos dijo, bueno, ya no tenemos enemigos, ahora sí vamos a triunfar con el capitalismo, el libre mercado y las democracias en las naciones. Entonces creyeron que habían alcanzado ya un nivel de supremacía de Estados Unidos cuando entramos al siglo XXI. En el siglo XXI surge un nuevo líder en Rusia llamado Vladimir Putin. Este hombre con sueños de grandeza, tratando de recobrar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con la caída del comunismo en 1991. Repito, cuando cayó la Unión Soviética en 1991, junto con el comunismo, perdieron el 30% de su territorio. Este 30% lo ocupan actualmente las repúblicas al sur de Mongolia y de China, como
Kirguistán, Uzbekistán, Suzbekistán, etcétera, etcétera, que son repúblicas, la mayoría islámicas. Entonces viene la guerra contra el terrorismo cuando los famosos radicales islámicos vienen a invadir, a derribar las Torres Gemelas con 4 aviones comerciales en la ciudad de Nueva York. En Pensilvania cayó uno de los aviones y finalmente pues sacudió al mundo este ataque porque Estados Unidos se dio cuenta que ahora el Islam era un enemigo tal vez mucho más directo, más agresivo y más cruel que la antigua Unión Soviética. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos algo muy interesante. Cuando surja el gobierno futuro del anticristo, estará formado por 10 naciones. Esto es importantísimo de recordar. O sea, no hay vuelta de hoja. Van a ser 10 naciones o un G10 que se van a unir y estas 10 naciones van a resurgir de las naciones que formaron antiguamente tanto el Imperio Romano como el Imperio Griego. O sea, podríamos decir que va a ser un greco-romano imperio o un imperio greco-romano de donde surgirán las naciones que formarán parte finalmente del gobierno del líder mundial, el anticristo. Ahora, muy bien, cuando llegamos a la Biblia, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, hemos encontrado algunas interpretaciones equivocadas de personas bien intencionadas, teólogos, escatólogos, etcétera, etcétera, pero que sin embargo, al avanzar los años, poco a poco el Espíritu Santo nos va iluminando porque entendemos claramente que la revelación bíblica es progresiva. ¿Qué quiero decir con que la revelación bíblica es progresiva? Que la revelación que hace 2600 años existía acerca de cómo iba a ser el futuro no era más que a través de profecías, de visiones y sueños que tuvieron antiguamente los profetas hebreos o los profetas también que profetizaron, que les llamaban videntes en el Antiguo Testamento. Y estos profetas anunciaron claramente, como lo vamos a ir viendo con muchos detalles, que se iba a conformar otra confederación que podríamos llamar del Mediterráneo, que se formaría una confederación de naciones del Mediterráneo, la mayor parte de ellas musulmanas, que conformarían el último gobierno mundial. Entonces, en vista de toda esta controversia actual del siglo XXI, porque tenemos a China por un lado, a Rusia, Estados Unidos, la pregunta clara es la siguiente: ¿formará parte Rusia del gobierno final del anticristo? ¿O acaso la China? ¿O tal vez los Estados Unidos de Norteamérica? Y la respuesta es un definitivo y rotundo no. De ninguna manera. Ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos formarán parte de la última forma de gobierno mundial. Esto es sorprendente porque pues actualmente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos adquirieron la supremacía política, militar y económica del mundo entero. Además, Estados Unidos fue escogido en el famoso concilio o reunión que hubo en Bretton Woods para que el dólar fuera la moneda que marcara la compra del petrodólar, o sea, que el petróleo no se podía comprar más que a través del dólar. Esto fortaleció muchísimo más a Estados Unidos, porque pues hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos, ninguna nación puede comprar petróleo si no cambia su moneda en dólares. Por eso actualmente Estados Unidos de Norteamérica, estamos ahorita en diciembre, terminando el año 2025, y continúa Estados Unidos teniendo esta supremacía militar, política y económica que no va a durar muchos meses más, como lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Entonces, pues aparentemente Estados Unidos tiene un protagonismo tremendo en el mundo. China está compitiendo con Estados Unidos
económicamente. El presidente Trump ha tratado de retener ya más las ventas de los productos chinos en el suelo estadounidense. Rusia con un cúmulo de ojivas nucleares como ninguna otra nación tiene. Entonces vemos que estas tres naciones ocupan el protagonismo actual en el siglo XXI. Y qué interesante que ninguna de estas tres naciones va a durar mucho tiempo. Y de eso se trata nuestro estudio y este noticiero profético. Muy bien. En el capítulo 38 de Ezequiel, vuelvo a repetir, durante muchos años, tal vez a mediados del siglo XX y parte del siglo XXI, se comenzó a interpretar que el famoso Gog, que es un líder que menciona o está descrito en estos dos capítulos 38 y 39 de Ezequiel, era Rusia, y que Rusia vendría en los últimos tiempos a invadir a Israel. Sin embargo, como ya mencionamos, la revelación bíblica es progresiva. Bueno, pues es que mientras más nos acercamos y más rápidamente se aceleran las profecías, es lógico que nuestro entendimiento tiene que tener puntos de referencia, como no lo sabía hace 2 siglos, mucho menos hace 2600 años, que se escribieron las profecías finales de los profetas hebreos de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, hace 2700 años, se escribió el libro de Ezequiel. Y aquí en esta profecía, que es una de las más detalladas de toda la Biblia, se describe claramente una invasión, una alianza que se conformará de naciones musulmanas dirigidas por un líder, un comandante, un jefe llamado Gog. Y el capítulo 38 inicia con estas palabras: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Entonces vamos a comenzar con mucha calma y con mucha tranquilidad para poder explicar esto. Yo le pido a Dios que me ayude a poder explicar esto con sabiduría. Gog es el título de un jefe, de un comandante, de un zar, de un Führer, de una persona o un capitán que dirige algo o que dirige a pueblos, uno o muchos pueblos. Entonces se menciona a un Gog aquí en la Biblia que viene de la tierra de Magog. Entonces vamos con calma. Tenemos a un líder llamado Gog que viene de la tierra de Magog. De acuerdo al escritor Fabio Josefo, los magogitas descendían de los escitas. Y esta zona de Magog estaba compuesta principalmente del sur de Mongolia y de Rusia por las naciones islámicas que acabamos de mencionar, que formaban parte de las repúblicas de la Unión Soviética, Uzbekistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Armenia, Pakistán, Afganistán, y toda esa zona pertenecía antiguamente a lo que se conoce actualmente muchas veces como la Anatolia, que llega casi a Armenia y a la Turquía moderna. Entonces toda esta zona está junto al mar Caspio y al mar Negro. Entonces esta es la zona donde todas las naciones musulmanas actualmente viven y profesan la religión del Islam. Muy bien, entonces tenemos a un líder que va a ser la cabeza, porque la palabra Gog viene de la palabra, después viene, dice la Biblia, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, versículo 2 del capítulo 38 de Ezequiel. Y esta frase, príncipe soberano, es la palabra Rosh. Y entonces de ahí se sacó de una forma equivocada, porque pues Rosh suena como que a Rusia, ¿verdad? Rosh, Rusia, o sea, dedujeron muchos intérpretes, teólogos de buen nombre, de buenas intenciones, pues que tenía que ser Rusia, dando a entender simplemente por el sonido de las palabras. Sin embargo, cuando ya profundizamos claramente, nos damos cuenta que la palabra Rosh, que se tradujo príncipe soberano,
significa cabeza. La palabra Rosh es la palabra hebrea que significa cabeza. De ahí viene la frase Rosh Hashanah, o la cabeza, ¿verdad?, de las estaciones que antiguamente los hebreos habían establecido, o la cabeza de un calendario, Rosh Hashanah. Entonces, ¿cómo es posible que podamos deducir que Rosh es Rusia? De ninguna manera. Rosh, ¿verdad?, es un título que nos habla no de una nación, sino de una cabeza o de un gobernante. Entonces podríamos ya, de una forma literal, traducirlo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, la cabeza principal de Mesec y de Tubal, que Mesec y Tubal vienen siendo Turquía del mundo moderno. Entonces, de ninguna manera, ¿verdad?, Gog es un líder ruso, sino que Gog es ni más ni menos el líder que todos los profetas mencionaron, llamado el anticristo, el asirio, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, el hombre de perdición y todos los demás títulos que el personaje del anticristo tiene, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos nosotros en Ezequiel 38, vamos a comenzar a demostrar bíblicamente y con evidencias muy profundas, escatológica y teológicamente, que esta palabra de Gog, ¿verdad?, no corresponde de ninguna manera a la nación de Rusia, sino al líder, el que es el anticristo, que los profetas habían anunciado con mucha anticipación que vendría a los tiempos finales en contra de Israel. Dice Ezequiel 38, versículo 17. Este versículo es una de las principales claves para entender que Gog no es Rusia, sino que es el anticristo. Aquí en el versículo 17, Dios le está hablando a Gog directamente. Y escuchemos lo que le dice Dios a este líder. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú, le está hablando a Gog, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Dios nos está de una forma clara demostrando en la Biblia quién es Gog. ¿Quién es Gog? Es un hombre que ya había sido profetizado, un líder por todos los profetas, o la mayoría en el Antiguo Testamento, que vendría contra Israel. Muy bien, una vez que sabemos que se está hablando de un líder que iba a encabezar una alianza en contra de Israel y que los profetas hebreos ya habían mencionado, pues nos damos a la tarea de buscar el nombre de Gog, donde aparece como un líder atacando a Israel por medio de la descripción de los profetas hebreos. Y el resultado es que no encontramos a ninguno que se llame Gog, que esté en los profetas hebreos o que lo hayan descrito atacando a Israel. Y en su lugar encontramos que a este personaje o a este líder o este comandante en jefe, o como le querramos llamar, que ocupará la dirección y el liderazgo de esta alianza de naciones islámicas que se vienen contra Israel, en lugar de Gog se le llama el asirio. Veamos esto en el capítulo 10, por ejemplo. Vamos a ver varios capítulos y varios pasajes. Isaías capítulo 10, versículo 5 hasta el versículo 12, describe completamente toda la persona del anticristo. Isaías 10 del 5 al 10, y vamos a saltarnos varios versículos porque lo que nos interesa es aquellos donde realmente se describe la persona o este líder como el asirio. Pero comienza en el versículo 5 diciendo: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Inmediatamente encontramos aquí que Asiria en el Antiguo Testamento, a quien se está refiriendo
el profeta Isaías hace 2600 años aproximadamente, era el territorio que ocupa actualmente la nación de Siria y de Irak. O sea, actualmente Siria e Irak en el Antiguo Testamento ocupaban el territorio de lo que se llama Babilonia, o también la tierra de los caldeos, o también la tierra que ocupaba toda el área o la mayor parte del área de la Mesopotamia, llamada la tierra de Sinar. Entonces, cuando tú en el Antiguo Testamento veas la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, inmediatamente puedes ubicarla en lo que es actualmente Siria e Irak en el siglo XXI, para que podamos entender la geografía a la luz del mapamundi moderno. Muy bien. Entonces aquí está Dios diciendo que va a usar a esta nación de Asiria como el báculo o como la vara de su ira con la cual va a castigar, desde luego que aquí lo vemos, a la nación de Israel. Porque en el Antiguo Testamento Dios usaba a las naciones para poder disciplinar a su nación escogida, que fue Israel. Y dice versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. El pueblo de mi ira es Israel. En aquel tiempo Dios estaba muy, pero muy enojado con la nación de Israel. Y dice a continuación, para que quite despojos, arrebate presa y la ponga por ser hollada como lodo en las calles. Aunque él no pensará, o sea, está hablando de este líder que es el anticristo, lo vamos a ver, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Ahora muy bien, en el versículo 12 terminamos este pasaje donde encontramos la clave de este líder o de este Gog o de este comandante que llevará el liderazgo de las alianzas finales en contra de Israel, tal vez en los próximos meses o en los próximos años, no lo sabemos con exactitud, lo único que sabemos será al final de los tiempos. Dice así, Isaías 10:12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, el monte de Sión es Jerusalén, el monte del templo, el monte de Sión o Jerusalén son tres sinónimos, porque Jerusalén fue construida en el monte de Sión. Que cuando Dios acabe su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Vemos nosotros que esta es una profecía que se cumplirá al final en la segunda venida de Jesucristo, porque de acuerdo a todos los profetas del Antiguo Testamento, Zacarías, Joel, Ezequiel, Oseas, Amós, etcétera, etcétera, Dios, cuando venga el Mesías por segunda vez, el pueblo de Israel se va a convertir. Romanos 11, 25 y 26, todo Israel se salvará, los que desde luego crean en el Mesías. Entonces Dios no ha terminado con la nación de Israel. La nación de Israel, desde el año 70 después de Cristo, cuando Jesús dijo que iban a ser maldecidos, maldijo la higuera que representaba a Israel en aquel tiempo, antes de que sucediera esto, en Lucas 21, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, etcétera, etcétera. Jesús predijo que Israel sería arrasada, el templo completamente destruido, no quedaría piedra sobre piedra. Esto se cumple en el año 70, después de que Cristo muere, cuando el general Tito Romano, hijo del emperador Vespasiano, arrasa completamente a Jerusalén y el templo queda enterrado completamente, y desde hace aproximadamente el año 70 hasta 1948, Israel vivió en el exilio. Fueron repartidas, se llamó la diáspora, fueron repartidos por todas las naciones hasta que el 14 de mayo
de 1948 se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 37, famosa el valle de los huesos secos, donde el profeta Isaías ve un valle de huesos secos y que comienzan a levantarse poco a poco hasta formar una persona. Se juntan los tendones, se juntan los músculos, pero más adelante dice Ezequiel, esto está en el capítulo 37, no había vida dentro de ellos, el espíritu no había entrado dentro de ellos. Esta fue la primera parte de la formación de Israel en 1948. Llegaron a su tierra, pero llegaron en estado de incredulidad. El espíritu no estaba todavía sobre el pueblo de Israel, como no lo está tampoco actualmente. ¿Qué quiero decir? Que actualmente la nación de Israel está muerta hacia Dios. Está muerta, la palabra muerto significa separación en la Biblia. Está separada espiritualmente de Dios. No quieren saber nada de Dios. Vemos nosotros que continúan con la Torá y con la interpretación del Talmud. Dicen Romanos que ellos son enemigos del Evangelio y por eso a los cristianos, los judíos ortodoxos nos odian, nos persiguen porque creen que somos una secta, ya que ellos no creen actualmente ni creyeron tampoco en el Mesías que Dios había mandado, que fue Jesucristo. Entonces Israel vive ahorita en un estado de muerte, separada de Dios. Está completamente corrompida la nación, ¿verdad? Tel Aviv es la capital actualmente de los gays y hay una controversia tremenda ahorita, que si esto y que las guerras. Bueno, lo que queramos nosotros conocer acerca de Israel, ahorita, ¿verdad? Ellos están muertos literalmente hacia Dios. Pero entonces en el 48 se conforma por primera vez y se cumple la profecía de Mateo 24, 32 en adelante de la higuera. Jesús dijo, cuando vean la higuera, y sabemos que la higuera es Israel en este caso, y brotan las hojas, sabemos que el verano se acerca. Así no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se cumplan. Entonces sabemos perfectamente bien que en el 48 del siglo pasado Israel es la higuera, comienza a dar hojas, pero no fruto, ni tampoco hay vida en ellos. Pero hay una profecía por todos lados que cuando Jesucristo regrese por segunda vez, Zacarías 12, Zacarías 14, Joel capítulo 3, etcétera, etcétera, Israel se va a convertir a Jesucristo. Le reconocerán como el Mesías. Apocalipsis 1:7, y verán al que traspasaron. La iglesia, ya sabemos quién fue el que traspasó a Israel, ¿verdad? Los judíos a través de los romanos, pero fue nuestro pecado lo que hizo que Jesucristo muriera en la cruz. Pero cuando dice en Apocalipsis 1:7, mirarán al que traspasaron, ¿a quién se refiere? Pues lógicamente a los israelitas que vivan en el tiempo de la segunda venida de Cristo y entonces se arrepentirán. Entonces es muy claro que entonces ahí es cuando el Espíritu vendrá y volverán a ser ahora sí judíos en toda la extensión de la palabra. Así que pues Dios, ¿verdad?, no ha terminado todavía con Israel. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esta famosa teología del reemplazo, que ya la iglesia tomó el lugar de Israel, que Dios ya no tiene que ver nada con Israel. Esto es verdad completamente de origen demoníaco, porque está diciéndolo que Dios es un mentiroso, que no va a cumplir el pacto incondicional de Abraham, y está tratando de pervertir y de pervertir las escrituras que son tan claras, Romanos 9, 10 y 11 y todas las demás profecías del Antiguo Testamento, donde se le promete a Israel que Dios no ha terminado con ellos. Una vez me preguntaron que cuáles eran las pruebas más grandes de que Dios no haya terminado con Israel, con la famosa teoría del reemplazo. Yo les contesté, mira, qué interesante que desde 1940, escuchemos esto, desde 1948, que Israel regresa a su tierra, es atacado al otro día, el 15 de mayo, por más de 2 o 3 naciones árabes. Sobreviven milagrosamente este ataque. 1956, el presidente Nasser de Egipto vuelve a reiniciar otro ataque contra la nación de Israel, porque cerraron el canal de Suez en aquel tiempo
Israel vuelve a sobrevivir. Viene la guerra de 1967, de los 6 días, del 1 al 6 de junio, donde 5 naciones árabes se juntan, otra vez dirigidas por el presidente Nasser de Egipto, con el propósito de exterminar a la nación de Israel y echarlos hacia el mar Mediterráneo. ¿Qué sucede? Que en esos 6 días Israel derriba toda la aviación de Egipto, de Jordania, de Irak, toman toda la península del Sinaí, toman la ciudad de Gaza, entran y recobran por primera vez en la historia, entran a la ciudad de Jerusalén, toman en el norte las colinas del Golán, que actualmente todavía están en su posesión, y el mundo está completamente alarmado. Al grado que mandan un recado a Moshe Dayan, que en aquel tiempo era el general militar de Israel, para decirle, por favor, diles que ya le paren, porque querían ya acabar con todos los territorios y apropiarse de todos los territorios. Más tarde tiene que haber varias negociaciones y tienen que entregar, desgraciadamente, la mitad de Jerusalén, y les queda actualmente donde está el templo, ¿verdad? El templo de los lamentos. Se llama los lamentos porque cuando van los judíos actualmente ahí se están lamentando de que no tienen un lugar para adorar, que es el lugar de adoración donde actualmente está la cúpula de la roca, o esa como una burbuja amarilla que ves en todas las postales de Israel. Ahí se encuentra debajo el templo antiguo de Jerusalén o de los judíos, y no pueden ahorita orar ni tener un templo ni hacer sacrificios porque están muertos, y mientras ellos no tengan un lugar, el templo para ellos es el corazón de Israel, el templo es el corazón de Israel, así que ellos ahorita no tienen corazón porque su corazón está en el templo. Mientras no tengan el templo, no tienen corazón para adorar a Dios, y por eso viven preocupados, buscando y orando en el muro de los lamentos, cuando Dios va a permitirles recobrar otra vez el templo que lo perdieron cuando vinieron la 10ª legión de Roma, dirigida por Tito, y invadieron completamente y derribaron la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Entonces, Gog, vuelvo a repetir, no es Rusia. Gog es el anticristo, ni más ni menos. Ahora vemos nosotros también en el libro de Miqueas. Vamos a ver otro pasaje que nos habla de el asirio como este líder militar futuro que tendrá o que encabezará la alianza en contra de la nación de Israel. Dice Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6. Esto es muy importante. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, con sus espadas la tierra de Nimrod. Acordémonos que Nimrod es el personaje de Génesis capítulo 10 que formó la principal ciudad de Babel. Y Nimrod es el principal prototipo del anticristo en toda la Biblia. El primer personaje que aparece como un tipo del anticristo o prototipo es Nimrod. Y nos librará, dice el versículo, del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Miqueas está hablando de una profecía futura. Esto todavía nunca ha sucedido. Así que vemos claramente que se le vuelve a llamar el asirio al personaje que va a entrar a querer destruir Israel, pero que sin embargo ahí mismo será muerto en la segunda venida de Jesucristo. Ahora, muy bien, vemos a continuación también que no es posible que este líder llamado Gog provenga de Rusia. Bueno, vamos otra vez a Ezequiel 38, y muchas personas o muchos intérpretes, vuelvo a repetir, bien intencionados, sinceros, pero muchas veces somos sinceramente equivocados
porque falta mucho más luz o más revelación o más investigación más detallada y más cuidadosa de las escrituras, y podemos, ¿verdad?, irnos o salirnos completamente del camino y poder dar nombres que realmente no tienen ninguna relación con las profecías de estos profetas. Dice el versículo 8 de Ezequiel 38: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, esta palabra aharit, sharech en el hebreo es al final. Aquí está hablando el Espíritu Santo de una visitación, que es esta invasión, esta inundación, que también se usa esta palabra en contra de Israel. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Vamos por orden. Qué increíble que hace 2700 años se profetice que esta invasión tendría lugar después de que Israel fuera salvada de los pueblos y salvada también de la muerte o de la guerra. La espada representa en la Biblia la guerra después de muchos años. Esto tendría que suceder a fuerza en algún tiempo de la historia para que esta invasión tuviera lugar. ¿Cuándo sucedió este evento impresionante, increíble, milagroso? El 14 de mayo de 1948, cuando Israel, de casi después de 2000 años de exilio, de diáspora, regresa milagrosamente con su mismo idioma, con su misma religión, con sus mismas tradiciones, con su mismo sistema político, a la tierra de sus antiguos patriarcas. Así que esto tenía que cumplirse, o sea, Israel tenía que regresar para que se cumpliera esta profecía. ¿Cómo pues hay personas que se pueden, yo siempre lo digo, atrever? ¿Cómo puede haber ese atrevimiento de personas que puedan decir que Dios ya acabó con Israel? Que Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Y que el regreso al 48, inclusive han dicho por ahí, ¿verdad?, un historiador muy famoso, que ni siquiera en el 48 tiene ninguna conexión con las profecías bíblicas. Por el amor de Dios. Yo no sé qué Biblia están leyendo o estudiando, o qué tipo de pensamientos o de prejuicios teológicos o fariseacos pueden tener para llegar a poder expresar estas palabras. ¿Cómo es posible, verdad? Cuando la Biblia es tan clara, o sea, no hay ninguna duda que Israel tenía que regresar en el 48 para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, vuelvo a repetir, vendrían contra una tierra salvada, recoger los pueblos, a los montes de Israel. No hay ninguna duda que sería el ataque en los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Aquí está hablando otro detalle más de las profecías, que cuando regresaran los judíos, salvados de la espada y de muchos pueblos, llegarían a una tierra desolada. En 1948, cuando llegaron los judíos, no había un solo árbol plantado, un solo olivo plantado. Más o menos en 3 o 4 años plantaron 6 millones de árboles de olivo. Actualmente hay más de 30, 40 millones, tal vez más, de árboles plantados en Israel. Actualmente Israel de ninguna manera es ya una desolación. Y continúa la profecía diciendo: y más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Voy a dejar esta parte interrumpida, este noticiero. Vamos a ver la segunda parte muy pronto, porque tenemos que entender algo, porque aquí tenemos que cubrir muchísimo espacio y muchas cosas que tenemos que explicar. Cuando dice la Biblia que esta invasión finalmente, con este detalle, será cuando Israel more confiadamente. Esta palabra en el hebreo que es yashav, estaba viendo aquí, betaj, yashar betaj en el hebreo, significa que están morando o viviendo con seguridad.
Bueno, preguntémonos rápidamente. Aquí dejamos este noticiero. Desde que llegaron en el 48, los judíos nunca han vivido confiadamente, nunca han vivido con seguridad. Es una nación que está continuamente luchando por sobrevivir. ¿Por qué? Porque se encuentran, ¿verdad?, bajo un juicio de Dios. Están sufriendo continuamente como ningún otro pueblo de Dios, porque Israel es la única nación en el mundo y en la historia que tiene un pacto con Dios. Es la única nación que Dios hizo un pacto con ellos, y al que mucho se le da, mucho se le pide. Como ellos fracasaron, ¿verdad?, lo que viene, la cosecha que han recogido ha sido inmensamente de sufrimientos. Ahora bien, ¿cuándo entonces podrá Israel vivir en paz? Actualmente ya vimos la última guerra, Yom Kippur 1973, y los grupos terroristas de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis en Yemen, de los ISIS, Al-Qaeda en el siglo XX, etcétera, etcétera. No ha tenido nunca descanso Israel. ¿Cuándo podrá tener o habrá este tiempo para que Israel pueda cumplir esta profecía? Que cuando esta invasión venga de estas 10 naciones que vienen con el anticristo y muchas más islámicas para tratar de matarlos, que es ya la tercera guerra mundial, será hasta que surja el anticristo y entonces se siente con ellos, con el gobierno de Israel, firmen un pacto por 3 años y medio y les garantice el anticristo que ya los árabes y los musulmanes no van a meterse con ellos. Pregunta: ¿qué poder tendrá este hombre llamado el anticristo para garantizarle a Israel que los árabes y los musulmanes van a respetar lo que él diga y lo que él firme con ellos, y no se van a meter con ellos durante 7 años? Porque ese va a ser el pacto, de acuerdo a Daniel 9:27, por 7 años. Se llama la semana 70 de Daniel, que algún día vamos a explicar con mucho más claridad. Entonces, este hombre tiene que ser el famoso Mahdi, o el líder, el mufti que los islámicos están esperando y que creen que es un descendiente de Mahoma, y que él va a establecer la ley Sharia en el mundo y va a convertir el mundo entero en el Islam. Entonces, claro que cuando venga este hombre llamado el Mahdi, que para nosotros va a ser el anticristo, para el mundo islámico va a ser su Mesías, van a creer ellos realmente que a él sí lo pueden respetar, va a ser el único que pueden respetar. No respetarían a nadie más, ni lo han hecho jamás desde 1948, que han atacado a Israel y no han respetado ningún tratado diplomático. Entonces, este hombre, el Mahdi, que será un musulmán, el anticristo será un musulmán, les firmará el tratado, les garantizará, y a los 3 años y medio lo violará. Y entonces se iniciará Mateo 24, del 15 al 21, las palabras de Jesús: cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan a los montes, porque habrá tribulación como nunca la ha habido desde el principio de la historia hasta ese momento. Entonces, ahí entonces Israel sufrirá el final holocausto, el final genocidio, la final persecución más cruel, más sangrienta de toda su historia. Pero vamos a continuar estudiando lo de Rusia en el próximo noticiero profético. Estén muy atentos y que Dios les bendiga, y sigan estudiando, escudriñando la palabra de Dios, porque mis palabras, dijo Jesucristo, son espíritu. The truth is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue.
In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.